Vamos a considerar dos citas bíblicas que son importantes para este mensaje. Así que le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, Números capítulo 1. Ahí lo deja su mano en el número 1 y luego abre la otra cita en Deuteronomio capítulo 8 del versículo 2 en adelante. Vamos a leer primero capítulo 1 de Números. ¿Está conmigo? Dice así la palabra en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números capítulo 1 dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Vaya conmigo a Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos y deseamos que tu Espíritu Santo tome el control de esta palabra, la introduzca a la mente y al corazón, y que todos podamos darte la gloria y la honra. Amén. Saben que el lema de este mes, estamos hablando sobre el orden de Dios, y Dios siempre nos lleva bajo ese lineamiento. Hoy hablaremos sobre el desierto que ordena tu corazón. ¿Cómo es que el desierto ordena tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que estás caminando pero no avanzas? ¿Cuántos se han sentido así? Como si la vida fuera un desierto. Rutinas sin propósito, decisiones confusas, pesadas, pruebas que crecen, una visión que no se aclara, vientos y tormentas que golpean nuestra fe, y ese silbido en nuestra mente que nos hace preguntarnos: ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuánto falta para llegar? El desierto es cruel, inhóspito, sin vida. Es abrasador por la noche y también por el día. Parece que se congela todo en el silencio. Llega el momento
en que estamos solos, confundidos, cansados, sedientos y con dudas que solo nosotros conocemos. El libro de Números son más que números. El libro de Números es un cuadro, una imagen, una historia que es real y que Dios plasmó en la Escritura para que como nosotros, como hijos de Dios, pudiéramos entender cuál es la realidad de la vida. ¿Cuál es la realidad cuando cruzamos los desiertos? Es una historia de cuando Dios nos llama, nos guía, pero el corazón se cansa. Cuando la fe quiere levantarse, pero el miedo habla más fuerte. En el desierto vemos la impaciencia. En el desierto vemos el ya no puedo, las quejas, la presión, el desánimo, el deseo de morir. El desierto es cruel. Y el libro de Números nos enseña esto. Israel había sido liberado. Dios los estacionó en el monte Sinaí. Pero el pueblo no sabía gobernarse por sí solo. No sabía confrontar por sí solo lo que sucedería con su vida. Así que en cualquier momento dado, el pueblo se perdería. Porque existe algo, hermanos. Cuando no hay orden, el pueblo se pierde. Cuando no hay orden, las familias se pierden. Cuando no hay orden, cualquier cosa puede suceder. Israel no sabía cómo gobernarse. No sabía cómo obedecer a Moisés. Moisés no sabía cómo desafiar al pueblo. Así que Dios los confronta y les hace ver algo muy importante. Necesitaban orden. Y Dios los empieza a ordenar. Y hagan grupos de guerreros. Hagan grupos que escriban. Hagan grupos que canten. Hagan grupos que esto. Empezó a poner líderes. Empezó a ordenar. Cuando Dios empieza a ordenar, muchas cosas empiezan a suceder. Porque cuando Dios empieza a ordenar a través de Moisés, muchos se rebelaron. Muchos no pensaban igual. Muchos no querían entrar al orden. Muchos no querían instrucciones. Nunca querían disciplina. No querían responsabilidad. No querían escuchar a Dios. Es cruel el desierto. Los desiertos Dios no los creó para morir, sino para formar nuestro carácter. No es fácil estar solo. No es fácil sentir que el mundo está contra ti. No es fácil sentir que te han abandonado. Israel se sintió así. Le dijeron a Moisés que no era mejor estar en Egipto, que no era vivir mejor como antes. Allá por lo menos teníamos donde nos enterraran si muriéramos. Allá teníamos que comer. ¿Por qué nos sacaste aquí a morir en el desierto? Dios le dijo a Moisés: haz un censo, ordénalos. Hay ociosidad,
están pensando cosas que no son. Necesitan conocer la disciplina, el orden. Necesitan entender que yo mismo habito en el orden. Así que empieza la historia en el libro de Números. Un desafío de un pueblo que migra por el desierto, donde la muerte se hacía presente, pero también la vida. Así que Dios no los sacó a la desesperanza. Dios quería mostrarles algo más importante en sus vidas. Y usted lo lee en el capítulo 8 de Deuteronomio. Te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías. Tus vestidos no se envejecieron, tus pies no se hincharon. La columna de fuego estaba en la noche, la nube estaba en el día. La protección de Dios está en los desiertos. Los desiertos ciertamente son aflicción. Ciertamente pasamos por pruebas, pasamos por luchas. Donde creíamos que era la voluntad de Dios, no estaba Dios. Dios estaba del otro lado. Israel pensaba que en Egipto era mejor, pero Dios les dijo: están más seguros en el desierto. Así que Moisés le dice a Dios: no nos saques de aquí, no nos muevas de aquí, Señor, si no vas con nosotros. Porque sabían que en el desierto muchos morirían. Vendrían otras naciones y los tomarían cautivos, los robarían. Ellos no querían caer en el desorden, pero estaban cayendo. Así que Moisés le dice a Dios: si no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Dios le hace una promesa a Moisés. No importa cuán grande sea el desierto, no importa cuán grandes son las aflicciones, el dolor, las pruebas, la oscuridad en la noche, el frío abrasador y la luz del sol sobre el día, un calor abrasador que parece que moriremos. No siempre Dios está donde creemos que está. Pero debes de estar seguro de algo esta mañana. Ordena tu vida. Ordena tu vida. Porque en el orden es donde Dios habita. Y Israel no sabía eso. Así que Dios le dice: vas a acordarte en el futuro de lo que hice contigo cuando estabas a punto de morir, cuando tu fe decayó, cuando las puertas se cerraron, cuando la oscuridad te invadió, cuando temías a los escorpiones y a las serpientes, cuando tenías miedo a los forajidos, a los enemigos, y miraste cómo Dios te sacó de Egipto. Una historia en la que Dios nos llama, nos guía y el corazón se cansa. Cuando la fe quiere levantarse, pero el miedo es más fuerte. No tengas temor, hermano. No tengas miedo. Estamos en este país inseguros si no tenemos a Dios, como lo estaríamos en nuestros países, inseguros si no tuviéramos a Dios. Estamos en este país y parece que todo es contra la corriente. Hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero Dios está aquí. Así que nos enseña que no todo siempre está mal. Nos da esperanza.
nos ofrece una salida. Hermanos, escucha, el desierto es real, pero Dios también. ¿Me estás escuchando? Las historias en la Escritura, escatológicamente y teológicamente, no solo fueron escritas ahí por Dios, porque nos cuenta una historia de lo que pasó, sino que nos enseña cómo sobreponernos, porque pasaremos por lo mismo que pasó Israel en esta historia. Hay desiertos en nuestras vidas. Sí. ¿Todos pasamos por situaciones difíciles? Sí. Que hay veces que dices, ¿hasta cuándo? Yo sé, lo he vivido. Se lo he dicho a Dios muchas veces. ¿Cuándo pasará esto? Pero no pierdo la fe. No debo atemorizarme en el desierto. En el desierto mueren solamente los cobardes. En el desierto mueren los que no quieren disciplinar su vida, los que no quieren ordenar su vida, los que no quieren la sujeción de Dios, los que no quieren someterse a Dios, los que no quieren dejar una historia escrita en el pasado para sus generaciones. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Dios todopoderoso está con nosotros en medio del desierto, en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones. Dios está con nosotros. No puedes dejar y evitar pensar en eso. Tu desierto es real. Quizá nadie te entiende, quizá nadie te comprende, quizá nadie vive lo que estás viviendo, pero sí hay algo que todos sabemos, que tenemos el mismo Dios. El Dios que pudo abrir el mar, el Dios que pudo bajar maná del cielo, el Dios que pudo liberar a Israel, es al Dios al que servimos, es al Dios al que depositamos nuestra confianza. Así que, número 2, el desierto nos hace más fuertes, debe hacernos más fuertes. ¿Qué es lo que sucede cuando no encontramos la salida? Cuando todas las puertas se nos cierran, cuando parece ser que Dios se olvidó de nosotros, cuando parece ser que nada está funcionando. Puedes decir, ya se van a acabar los 40 días de ayuno, he estado orando, he estado sometiéndome, pero no veo a Dios. Pero te estás haciendo más fuerte. Te estás haciendo más fuerte. Solo aquellos que han sido prisioneros, que han vivido atrás de una celda, aquellos que han sido cautivos por el pecado, aquellos que han sido golpeados por la vida, aquellos que han sido arrastrados por la miseria del pecado, aquellos que han permanecido arrastrando cadenas en sus vidas, saben lo que es ser fuerte. Necesitas permanecer fuerte en el desierto y Dios nos acompañará. La nube nunca se apartará de día, ni la columna de fuego se apartará de noche. Pero el día que te sales del orden, el día que no quieres disciplina, el día que no quieres responsabilidad, el día que dices yo hago lo que quiero, el día que decides decir ya no puedo más, entonces sí pagaremos las consecuencias. Dante Gebel, un predicador que ustedes conocen, platicaba una anécdota sobre el desierto, sobre una familia llamada Coin. Ellos estaban listos, siempre listos, porque cuando Dios le hablaba a Moisés y le decía es hora de movernos, es hora de tomar una decisión, la nube bajaba
Y Moisés salía y tocaba la trompeta. Y la trompeta era la señal de que era el momento de recoger la tienda, recoger tus pertenencias, lo que tenías, y hacer fila, porque era tiempo de movernos. Dios estaba moviendo y necesitaban moverse. Pero cuenta esta anécdota basada en circunstancias de la vida real. La familia Cohen un día se cansaron, estaban cansados de ir a la iglesia, hartos de oír al pastor. Estaban cansados de la disciplina, del orden, y que te toca el aseo y te toca la actividad. Estaban cansados de la ofrenda, de los diezmos. Estaban cansados de la liturgia, de las predicaciones de Moisés. Dicen, esto no es de Dios. Así que ese día, la familia Cohen tomó una decisión. Hoy no vamos a ir. Pasaban todos ahí frente a su tienda. Era un desfile, dicen que eran más de 1 millón de personas, imagínense. Y todos le preguntaban, hey vecino, Cohen, ¿no vas a ir con nosotros? Hoy no. Mucha iglesia, muchachos. No más. Queremos agarrar nuestro espacio, nuestro tiempo. Qué ironía. Así que ahí está Cohen mirando, contento, alegre, saludando a todos, diciéndoles adiós, hasta que sale el último. Y solo se veía a lo lejos una polvadera inmensa que llevaba a la multitud. De repente, un silencio. No se escuchaba nada. Cohen suspiró. Volteó a ver a sus hijos, a su familia, y le dijo, qué paz. Y todos dijeron, sí es cierto. Es lo que necesitábamos. Qué paz, qué tranquilidad. Ya no se oye ruido. Se metieron a su tienda felices, pensando, y dijeron, gloria a Dios, esta noche dormiremos tranquilos, esta noche dormiremos en paz. Pero ellos no se dieron cuenta cuando en la madrugada, 2, 3 de la mañana, un frío que congelaba en el desierto, sus hijos temblando de frío, casi a punto de darles una hipotermia. Y Cohen salía de la tienda y volteaba hacia arriba, y era una oscuridad inmensa. Dijo, ¿dónde está la nube? ¿Dónde está la columna de fuego? ¿Dónde está la columna de fuego? No se dio cuenta que era la columna de fuego en las noches, en las aflicciones, en el dolor, en la prueba. Era la columna de fuego la que le permitía sobrevivir en el desierto, no tener frío. Así que Cohen ora a Dios y dice que amanezca pronto, Señor. Trata de cubrir a sus hijos y la libran esa noche. Amanecen y dice, gracias, Señor. El sol empezó a calentar el día. Así que dice Cohen, bueno, tranquilos, Dios tiene misericordia de nosotros. Salgamos, agarre cada quien su cacerola, su sartén, y salieron afuera con su Tupperware ahí. Estaban esperando que cayera el maná del cielo. ¿Qué pasó? No hay maná. Cohen sospechaba algo que venía muy cruel, muy difícil para sus vidas. Así que se saca un as de la manga y le dice, pues tranquilos hijos, Dios quiere que ayunemos este día.
vamos a ayunar. Pero para que no sentirlo tan fuerte el ayuno, vamos a hacer un ayuno parcial, que podamos tomar agua. Así que vénganse. Y los lleva a la roca a la que Moisés siempre tocaba, y el agua fluía. Y la toca y no hay agua. La golpea y no hay agua. Busca por todos lados, no hay agua. Hijos, creo que Dios quiere que ayunemos completo. Cuando llega el mediodía, la temperatura del desierto subió arriba de 100 grados. No había agua, no había maná, no había viento. Así que empieza a sentir ese calor inmenso que los quema, que les quita el habla, que les quita el suspiro, que les quita el aliento. Y sale hacia afuera y no hay ni una sola nube. Acuérdense que les estoy contando una anécdota que se asemeja a nuestra vida. Si te sales de la nube, no hay maná, no hay agua. Si no entras al orden, si te sales del orden de Dios, el desierto te matará. La soledad sin Dios mata a las personas. Llega la depresión y la ansiedad. Llega el dolor y los recuerdos. Llega el pecado y trastorna. Las personas mueren porque se salen de la voluntad de Dios, porque se salen del orden de Dios. Te acordarás por dónde te he traído todos estos años. Yo he tenido gracia y misericordia de ti. Acuérdate de todo lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha bendecido, por donde has pasado. Has estado a punto de morir y Dios ha estado ahí. No tenías alimento y Dios te sustentó. No tenías vestido, Dios te dio. Dejaste de comprar en el Whitwell, o ¿cómo se llama esas segundas? Ahora te ven en Marshall, en JCPenney, te ven en otras tiendas. Porque la bendición de Dios está ahí. No hay nube, no hay maná. No hay fuego, no hay agua. Salirse del orden de Dios, salirse de la voluntad divina de Dios puede terminar con nuestra vida en el desierto. El desierto nos debe hacer fuertes. Las luchas no son porque Dios se olvidó de nosotros. Las aflicciones no son porque Dios ya no está ahí. Son para que te hagas más fuerte, para que tu fe crezca, tu seguridad crezca, para que tú puedas creer en Dios. Pero nunca tomes la decisión de la familia Cohen. Nunca digas, hoy no iremos. Porque entonces Dios se irá. La nube se irá. La columna de fuego se irá. No habrá maná. Hello. Número 3 y último. Al final del desierto, al final, hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida. Dice la Biblia que Moisés eligió a 12 hombres y los mandó a reconocer a Canaán. Y fueron y reconocieron la tierra. Dice que venían con unos racimos de uvas gigantes colgando entre dos personas, frutas gigantes inmensas. Había bendición en abundancia. No desmayes, no dejes tu lugar, no quites tu pie de tu lugar, ni a la derecha ni a la izquierda. Firmes en el desierto. Si la nube se mueve, muévete. Si la columna se mueve, muévete. Si Dios te dice que hagas su voluntad, hazla. Disciplina, responsabilidad, compromiso. No dejes a Dios. Sigue adelante.
Hay una tierra prometida. Hay abundancia y bendición. Pero tienes que resistir en el desierto. Tienes que resistir. Porque el desierto no es para morir. Dios sigue formando nuestro carácter. Así que llegan con esas grandes noticias de una grande bendición. Pero miren, qué triste es ver todo lo que Dios nos ha dado. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes, todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha librado. Y de los 12, dice que 10 no sostuvieron su fe. Vinieron y le dijeron al pueblo: vamos a morir. Hay gigantes. Esa tierra es tierra de gigantes. No podemos con ellos. Somos como pequeñas langostas delante de ellos. Vamos a morir. Hermano, el desierto los hizo alucinar. Tus desiertos te hacen alucinar. El problema es así y tú lo ves así. Tus problemas, tus batallas, tus luchas, tú las ves imposible. Ves al diablo más grande que a Dios. Y 10 llegaron a desanimar al pueblo. Vamos a morir. No podemos con ellos. Solo 2 hombres. Moisés mandó a Josué y a Caleb entre esos 12. Y Josué y Caleb se levantaron delante del pueblo y dijeron: no es así. Acuérdense cuando Dios abrió el mar. Acuérdense cómo nos sostenía la columna de fuego, cómo nos sostenía la nube en el desierto, cómo el maná bajaba, cómo salía el agua de la roca. Acuérdense lo que Dios ha hecho con nosotros en el camino y aún estamos vivos. Dios nos dará la victoria. Y dice la Biblia que querían matarlos, querían apedrearlos. Tristemente así es, hermanos. Dale el consejo a un necio y te lo echarás de enemigo. No querían escuchar. A veces hay personas que me dicen: pero tú todo lo ves positivo, tú todo lo ves, mira las consecuencias, que mira esto y todo lo ves. Yo no veo las circunstancias, yo veo a Dios en medio de las circunstancias. Yo no veo el problema, yo veo a Dios que puede hacer con ese problema. Yo no veo lo que se levanta contra nosotros, yo veo lo que está detrás de todo lo que se levanta con nosotros. Un Dios que ha prometido no dejarnos, un Dios que ha prometido sustentarnos, un Dios que ha prometido estar con nosotros. Así que, ¿qué sucedió? Tomaron Canaán. Pero ¿qué creen? Toda esa generación murió en el desierto. Porque eran puras quejas. Se quejaban de todo. De todo. Tenían que llegar en 40 días a la tierra prometida. ¿Cuánto duraron? 40 años. Dando vueltas en el desierto. Dios dijo: esta generación no va a entrar. Y todos fueron muriendo en el desierto. Solo una generación
Solo la generación que estaba dispuesta a creerle a Dios permaneció firmes. Y esa generación, tomando el liderazgo de Josué, tomaron la tierra prometida. Escucha, sí importa de quién te rodeas, sí importa de a quién escuchas, sí importa a quién apoyas, sí importa. Tienes que perseguir personas que persiguen tus objetivos, tus planes, tus metas, tus desafíos, tu fe, tu credibilidad en Dios. Porque de lo contrario, mirarás gigantes en el desierto, en la tierra prometida, y no vas a caminar. Hello. Hay muchas personas aquí que un día pasaron por el proceso de desempleo, ¿verdad que sí? Y pasaba una semana y 2 semanas y 3 semanas, 4 semanas y hasta que se terminaba la fe. ¿Qué voy a hacer, Señor? Lo último que debes de hacer es quitar la mirada de Dios. Y al final, Dios te recompensa. Te da un trabajo donde ganas mejor, donde te tratan bien, donde estás a gusto, donde estás feliz, donde nada sucede. Dios está en la bendición. Voy a cerrar la Biblia para que vean que sí voy a terminar. Aunque les tengo una mala noticia. No necesito la Biblia para predicar. Puedo predicarles. Voy a terminar con esto. Y preguntaré, aunque en los videos no se ven las personas, pero preguntaré y no diré nombres. Pero aquí, el que nos ayuda con el audio ahí, ¿te gusta que te mande tu esposa? Sé honesto, a lo mejor eres feliz con eso. ¿Te gusta? Que te ordene. No ve que acá la tienen el cuchillo por acá, di que sí, verás. Nuestra naturaleza como individuos nos gusta ordenar, nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir y no nos gusta obedecer. Esas fueron las 2 causas por las que toda una generación no vio la tierra prometida, porque estamos criados en el desorden. No queremos ordenar nuestra vida. Para muchos pasó como una cosa de la antigüedad, someterse y sujetarse al pastor. Eso ya no existe. Ya no hay honra para el pastor. La gente no se sujeta, no se somete. Está pasando algo y el pastor es el último que se da cuenta. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dios instituyó todo un orden. El hombre es la cabeza. Hello, mujeres, el hombre es la cabeza. Y el hombre debe amarlas como Cristo amó a la iglesia. Pero la mujer debe estar sujeta a su marido como le conviene en el Señor. O sea, obedeciendo a Dios primero. Hay un orden. Los hijos deben de obedecer a sus padres. Los padres deben de instruir a sus hijos. Pero tenemos una generación que va en un desierto como caballos desbocados, sin montura y sin rienda. Todos quieren vivir como quieren. Todos quieren hacer su propia voluntad. Nadie quiere someterse, nadie quiere sujetarse, nadie quiere compromiso, nadie quiere orden. Si no hay orden, escúchalo.
Si no hay orden en tu vida, no te quejes porque no hay bendición de Dios. Porque Dios no ha venido. Él habita en el orden. Empieza por obedecer. Empieza por someterte a Dios. Sujétate a Dios. El desierto es cruel. Puede matarnos. Pero si Dios está ahí, no va a suceder nada. ¿Me estoy explicando? Así que esta mañana le dije al Señor, esos días se me hicieron que se fueron rapidísimos. Nos queda la semana que entra. Así que el anhelo de mi corazón, hermanos, es que seamos una iglesia ordenada. Que todos entremos al orden. Que cuando te digan, te toca la ceba, ay, no, otra vez, ¿y por qué? Que te toca la actividad, y yo, ¿por qué? Y que esto, deja de quejarte, hermanos. Dios no se queja de ti cuando le pides el pan, cuando le pides trabajo, cuando le pides protección, cuando le pides bendición. Entra al orden. Las iglesias luchan mucho con esto. Este país es un país muy, muy demandante. Muy demandante. Las parejas que antes de que se casaran o vivían con sus familias y luego decidieron salir a hacer su propia vida, a casarse y salir a hacer su vida, hoy se dan cuenta que hoy más que nunca tiene que trabajar. Hello. Sí. Dios no quiere que dependas holgazanamente de Él. Que tú estés rascándote la panza, que al cabo Dios me da de comer, que al cabo Dios me viste, que al cabo Dios me da. Dios quiere que entres al orden. Y Él dijo en su palabra que el hombre comería el pan con el sudor de su frente. Eso es orden. Por ese lado, hermanos, me arrepiento de haber sido hombre. Dicen muchos. Pero necesitamos entrar al orden, hermanos. La iglesia es el orden de Dios. Este es el orden de Dios. No podemos dejar nuestros servicios solos. No podemos abandonar nuestros servicios. Disciplínate, hermano. Disciplínate. No creas que todo gira a tu alrededor, que el mundo gira a tu alrededor. Nuestra vida cambió. Estamos en un desierto donde Dios nos va a probar cada instante de nuestra vida para ver qué hay en nuestro corazón. Si le habemos de servir o no. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren entrar al orden? Acepta el desierto, hermanos. Él no nos abandonará. Pónganse de pie en esta mañana. El desierto ordena tu corazón.